No sé si bajarme y que sigáis. Muchas gracias por guiarnos en este rato. Creo que la primera canción la eligió Ian, ¿verdad? Sí. Música celta. Sí, Ahí, flamenco. una adaptación. Gracias, Ian, por... ¿Os gustan los documentales de salmones? ¿Sabéis a lo que me refiero, no? No sé si tienes por ahí, Juan... Eventually, they have to go for it, regardless of the danger. ¿Sabía a lo que me refiero, verdad? ¿Habéis visto algún documental de esto? Yo de pequeño me daba mucha pena este momento. Después de miles de kilómetros, remontando los ríos, llega el oso, solamente tiene que abrir la boca y el salmón... un triste final, ¿verdad? ¿Sabéis? Si Jesús hubiese nacido en Noruega, probablemente muchas de las parábolas que hoy tendríamos en la Biblia hablarían de salmones. Es probable. De hecho, una de las palabras que más usamos los cristianos es la palabra a contracorriente, ¿verdad? No sé si habéis estado alguna vez en un evento que se llame A Contracorriente. ¿Sí? ¿Habéis leído algún libro que se llame A Contracorriente? ¿Habéis cantado alguna canción que se llame A Contracorriente? Creo que hay un grupo que se llama Contracorriente, ¿no? Si no me equivoco. Creo que es una buena ilustración de la vida cristiana. Y creo que en muchos aspectos la vida cristiana se parece a la vida de un salmón remontando un río, ¿verdad? O sea, nadamos contra la corriente en muchos aspectos de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Y nadar contra corriente no es nada sencillo, ¿verdad? Así que muchas veces tenemos la tentación, ¿verdad?, de rendirnos o de salirnos del agua, ¿verdad? Creo que son dos respuestas que como cristianos muchas veces tenemos a esa aventura de nadar contra corriente, ¿no? En primer lugar, dejar de nadar, dejar de luchar, dejarte llevar por la corriente. A veces es una tentación muy fuerte, ¿verdad? Pero si queremos ser fieles a lo que Dios nos invita a vivir y a hacer y bendecir a esta sociedad, a esta ciudad, a este barrio, ser un puente entre Jesús y nuestra ciudad, o sea, no podemos simplemente dejar de luchar y dejar que la corriente nos lleve. Tenemos que seguir nadando, ¿verdad? Ahora, otra opción que también a veces un atajo que solemos coger, no es salirnos del agua y sentarnos en la orilla, ver cómo pasa el agua, pero refugiarnos en nuestra burbuja de seguridad, ¿no? Salir de la corriente y meternos en nuestro gueto o en nuestra torre y desde ahí gritarle a la gente que están equivocados, ¿verdad? Y que vienen los osos. Y este es uno de los temas principales del libro de Daniel. Hemos leído el capítulo 1 de Daniel al principio y esa es una de las preguntas que el libro de Daniel nos va a lanzar. O sea, ¿cómo estar en el mundo sin ser del mundo? O sea, ¿cómo estar en el mundo sin que te lleve la corriente? ¿Vale? Pero tampoco estando en una burbuja, ¿vale? Así que el libro de Daniel nos va a hablar de eso, nos va a hablar de muchas otras cosas. Nos va a hablar de dos ciudades, Babilonia y Jerusalén, las dos ciudades muy, muy distintas, de hecho opuestas, ¿no? Y nos va a mostrar cómo Daniel y su amigo vivieron en Babilonia, pero con los valores de Jerusalén. Vivieron a contracorriente en Babilonia. Daniel y su amigo, lo vamos a ver, ¿no?, pero fueron arrancados de su hogar en Jerusalén, fueron puestos en Babilonia. No sé si aquí hay alguien que haya sido deportado, arrancado de su país y puesto en otro país radicalmente diferente al suyo. Puede ser, pero si no has vivido eso, no hace falta. Si eres cristiano, te encuentras en una situación muy parecida. Vivir hoy en Occidente, pero con los valores de Jesús. Se parece mucho a lo que Daniel y sus amigos vivieron. Si eres cristiano, Dios te llama, Dios nos llama a bendecir esta ciudad, tu barrio, a tu trabajo, el sitio en el que estés, pero viviendo en una sociedad que quiere relativizar tus valores, quiere redefinir quién eres, quiere privatizar tu fe,
pero Dios nos llama a ser fieles allí, a seguir nadando, a no rendirnos y tampoco meternos en nuestra burbuja. ¿Vale? Así que eso va a ser el gran tema en el que vamos a estar navegando en las próximas semanas. Durante el mes de octubre vamos a estar viendo algunos textos en el libro de Daniel. Os animo a leerlo. Vamos a estar viendo del 1 al 6, pero os animo a leerlo entero. Pero nos vamos a centrar en esos textos. Ahora, no sé cuántos recordáis del libro de Daniel de vuestras clases de escuela dominical, lo que estuvisteis, si habéis criado en una familia cristiana, o si no eres cristiano, igual me dice, mira, no tengo ni idea, no sé de qué va ese libro, no sé de quién me está hablando. Mira, Daniel y sus amigos nacieron en un pequeño estado, Judá, en ese momento, con capital en Jerusalén, y sabéis, en la región de Siria, Palestina, no sabemos dónde está en Oriente Próximo, y en un momento en el que, hacía más de un siglo que voy a decir algunas cosas de historia, si os perdéis, luego veis el vídeo o me levantáis la mano, ¿vale? Pero hacía casi un siglo en el que toda aquella zona había estado dominada por los asirios, ¿vale? Los asirios venían del noreste y esos asirios eran expertos en el terror, ¿vale? Eran expertos en deportar gente, en destruir sitios. Les gustaba cortar cabezas, lo que no son cabezas, de hecho fueron los asirios los que arrasaron el reino del norte. Israel se dividió en dos reinos, uno del sur, que fue Judá, y el reino del norte, que era el resto de tribus de Israel. Y los asirios, 100 años antes del libro de Daniel, habían arrasado y se habían llevado cautivo a toda aquella gente. Ahora, con el tiempo, el imperio asirio empezó a decaer, en parte porque muchos de los pueblos que habían estado bajo ese terror empezaron a sublevarse, y entre ellos los babilonios y los medos formaron una alianza, y en el año 612 a.C., más o menos, arrasaron Nínive, que era la capital del imperio asirio. Actualmente Nínive es Mosul, está en Irak. Esto es historia, no es nada, no es ningún cuento. Ahora, con los asirios al límite, los egipcios subieron. Los egipcios habían sido, durante muchos años, habían estado también bajo el yugo de los asirios, y cuando vieron la situación subieron para ayudar a los asirios, porque ellos no querían ver ni en pintura a los babilonios. Así que subieron, pero en el camino Josías era el rey de Judá. Esto está en el libro de Crónicas, en la Biblia, que nadie le había llamado, no tenía por qué estar ahí, pero él salió con su ejército a encontrarse con los egipcios que subían hacia arriba. Los egipcios lo derrotaron, de hecho mataron a Josías, se llevaron a su heredero, se lo llevaron a Egipto y pusieron en Israel a un títere, que era el hermano del heredero, que se llamaba Joacim. Y aquí es justo donde empieza nuestro libro. ¿Me habéis seguido? Más o menos. Bueno, aquí empieza nuestro libro. El libro empieza así. En el año 3 del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. A este Joacim, que habían dejado los egipcios, resultó ser bastante incompetente, y Nabucodonosor, que ya era el rey del imperio babilónico, llegó y se lo llevó cautivo, ¿vale? Ahora, es muy curioso lo que nos cuenta Daniel, porque Daniel dice: el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, y junto a él cayeron en manos de los babilonios algunos de los utensilios del templo de Dios. Y el texto sigue, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo Daniel cuenta la historia, o sea, cómo Daniel entiende lo que ha pasado. Probablemente él escribió el libro años después de que esto pasara, y ya le había dado tiempo a reflexionar bastante, pero él nos dice: el Señor entregó a Joacim. O sea, dice, un momento, o sea, me estás diciendo que la razón por la que Nabucodonosor y su ejército, armado hasta los dientes, conquistó el insignificante reino de Judá, se llevó prisionero a su rey, se llevó los tesoros del templo, se llevó a la crén de la sociedad, a todos los chavales guapos y listos de Jerusalén, se los llevó para cautivo a Babilonia? O sea, me está diciendo que eso pasó porque Dios lo permitió, porque Dios se lo entregó. O sea,
¿No será porque Nabucodonosor tenía un ejército 100 veces más potente que el de Judá? Y para cualquier historiador secular, esto no es más que la ley del más fuerte. O sea, es tirachina contra tanque. O sea, ¿quién va a ganar? Los tanques, ¿no? De hecho, si Judá se hubiese resistido y hubiese vencido, entonces podríamos estar hablando de que sí, de que Dios intervino a favor de su pueblo. Pero no fue así. O sea, pasó lo que tenía que pasar. Ganaron los más fuertes, ¿verdad? Así que lo primero que nos encontramos en Daniel, y uno de los grandes temas también del libro, es que Dios participa en la historia de la humanidad. Y esto es importante. O sea, Daniel no solo nos dice lo que pasó, sino nos dice por qué pasó. O sea, el Señor los entregó. Ahora, no es que, en la mente de Daniel, no es que Dios simplemente participe, sino que para Daniel Dios era el soberano de la historia. Él era el rey de reyes. O sea, todos los demás, él mismo, pero el rey de Judá, Joacim, incluso el rey Nabucodonosor estaban bajo el dominio, la soberanía de Dios. Dios estaba escribiendo la historia. No Nabucodonosor, aunque él se creyera el rey del mambo, ¿verdad? La historia de las naciones la estaba construyendo, la estaba escribiendo Dios. Ahora, no solamente la historia de las naciones, sino también la historia de la vida de Daniel y de sus amigos. Y mi historia hoy, y probablemente también la vuestra, ¿no? Y es una historia increíble, como vamos a ver, una historia de amor, una historia de salvación. Ahora me diréis, entonces, ¿no somos libres? Me estás diciendo que sí que lo somos, sí que somos libres, podemos decidir, pero fijaos, Dios es capaz de escribir su gran historia a través de nuestras vidas, usando nuestras vidas. Vidas rotas muchas veces, vidas que necesitan ser sanadas, ¿verdad? Y Él lo usa como hilos para construir el gran tapiz de su gran historia. Y eso es también lo que vamos a estar viendo esta semana en el libro de Daniel. Ahora, yo me imagino a Daniel y a sus amigos pensando y haciéndose preguntas muy difíciles. Y casi sin llegar a entender exactamente qué estaba pasando, ¿no? Por cómo había permitido Dios que pasara algo así. Dejar que su pueblo, el pueblo que Él había elegido, el pueblo al que Él había sacado de Egipto, al que le había dado la ley, al que había librado una y otra vez, a través del cual Él quería bendecir a todas las naciones, el pueblo del rey David, el pueblo del que un día iba a venir el Mesías, dejó que ese pueblo fuera saqueado y fuera llevado cautivo por un rey pagano idólatra. ¿Cómo podía el Dios, el creador del universo, dejar que un rey pagano violara la santidad de su templo en Jerusalén, destruyera Jerusalén y se fuera de rosita? ¿Cómo podía pasar algo así? No era una pregunta sencilla, y nos iremos acercando a estas preguntas. Así que nos podemos imaginar, ¿no?, a Daniel y a sus amigos, camino de Babilonia, tenían 4 o 5 semanas de viaje, dándole vuelta a estas preguntas. Ahora, después de esas semanas llegan a Babilonia y se encuentran con una ciudad increíble. Babilonia era enorme, era espectacular, era increíble. Tú imagínate, no sé si eres de pueblo o eres de ciudad, pero tú imagínate que no hay internet, no hay tele, no hay foto, no tienen ninguna referencia del mundo exterior y vives, no sé, en Armilla si quieres, ¿vale? Vives en Armilla y mañana te montan en un avión y te llevan a Tokio. Y tú llegas allí y dices, qué barbaridad de ciudad, ¿no? Algo así les tuvo que pasar a esta gente. Venían de un reino muy rural. Jerusalén era bonita, pero no era nada comparada con la gran ciudad de Babilonia. Y llegan allí, empiezan a ver cosas, de hecho, Nabucodonosor tenía varias manías en su vida, y una era construir cosas grandes. ¿Vale? A él le encantaba, no construía centros comerciales, ni gimnasios, ni edificios de oficinas, pero le encantaba hacer templos, le encantaba construir murallas, puertas en las murallas, bibliotecas, jardines. Le encantaba hacer zigurats, que son una especie de torre, de hecho apuntan a la torre de Babel, ¿no?, que luego hablaremos de eso también. Pero Daniel y sus amigos tendrían que estar alucinando. Yo me lo imagino flipado, pero a la vez tenían que estar un poco
un poco desconcertados, porque al ver la belleza de esa ciudad, al ver los avances de su arquitectura, el nivel de conocimiento que manejaban los babilonios, de hecho, crearon un mogollón de cosas que hoy día seguimos usando esta gente. Al ver todo eso, pero a la vez ver una ciudad llena de ídolos, entregada a la idolatría, esta mezcla les debió plantear algunas preguntas también. ¿Cómo era posible que una ciudad tan idólatra pudiese crear una cultura tan próspera, tan rica, mientras que Jerusalén estaba en ruinas? ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo una cultura tan superior a la suya venir de unas ideas tan equivocadas como la idea babilonia? Más preguntas, ¿verdad?, que se tenían que plantear Daniel y su amigo. Ahora, no sé si les dio mucho tiempo a planteárselas, porque nada más llegar a Babilonia empezaba el curso, ¿vale? Poco como septiembre aquí, empezó el curso. Ahí Nabucodonosor, él tenía un programa muy bien pensado. Su idea era reculturizar a la clase más selecta de los pueblos que iba conquistando, para usarlo en la gestión de su imperio y también incluso que pudiesen volver a gestionar sus propios países. Así que Daniel y sus amigos iban a estudiar una carrera de 3 años en la universidad más importante de la tierra en ese momento, en la Universidad de Babilonia. El curso iba a durar 3 años, un año menos que el plan Bolonia, que tenemos hoy aquí. Lo podemos llamar el plan Babilonia, quizás. Suena bien. Pero, ¿sabes? Y normalmente, cuando pensamos en Daniel y en sus amigos, no sé a vosotros, pero a mí me viene a la mente pues cómo se negaron a comer la comida del rey, ¿verdad? O cómo luego más tarde veremos la semana que viene o la siguiente, cómo se negaron a arrodillarse delante de la estatua. Pero a veces nos olvidamos de algunas cosas a las que dijeron que sí. Nos olvidamos de cosas a las que dijeron que sí. Por ejemplo, ellos dijeron que sí a una educación pagana. Ellos tenían que aprender la lengua y la cultura, las letras de los babilonios. Ellos iban a ser reeducados según la cultura y la sociedad babilonia. Los babilonios, como he dicho, habían hecho grandes avances en literatura, en ciencia, en matemáticas, en astronomía, pero a la vez era una sociedad politeísta, con muchos dioses, muchos ídolos diferentes, magia, ocultismo, supersticiones, y eso chocaba frontalmente con la cultura judía, donde los valores absolutos estaban ligados a la existencia de un Dios único, pero un Dios que era creador, pero también era un Dios personal. Y esa concepción del mundo era la base para la vida, para las relaciones, para la política, para los negocios, dentro de la cultura judía. Ahora, Daniel y sus amigos no solamente aceptaron estudiar allí, sino que fueron los mejores. Fueron los mejores de su promoción. Se llevaron los 4 premios. ¿Qué les había pasado? ¿Habían perdido el norte? ¿No saben dónde se están metiendo? ¿Han perdido su fe? Cuando leemos el libro vemos que no, ¿verdad? Pudieron hacerlo, y pudieron hacerlo porque ellos podían distinguir lo que chocaba con su fe y con sus valores y lo que no chocaba. Y podían diferenciar también entre conocer, entre aprender, estudiar y creer y hacer lo suyo. Podían hacerlo así, ¿verdad? Ellos también dijeron que sí, por ejemplo, a una carrera política. Ellos, y peor aún, porque ellos iban a servir al imperio que los había llevado cautivos y que unos años después iba a destruir el templo y toda la ciudad de Jerusalén. Pero ellos dijeron que sí, a servir a ese rey y a ese imperio. Y lo hicieron porque entendían que su servicio era un servicio a Dios, principalmente. Sabían a quién servían a Dios, y sabían que Dios los había puesto ahí, en ese momento, para servir a Nabucodonosor y a Babilonia. Ellos se sumergieron en la cultura babilonia, fueron parte de ella, sirvieron a su sociedad y buscaron lo mejor para esa cultura. Dice
John Stott tiene una frase que dice: no puedes culpar a la carne por pudrirse, pero sí puedes culpar a la sal por no estar allí. Daniel y sus amigos podrían haberse negado por completo a servir a ese imperio, probablemente le habrían cortado la cabeza, pero entonces no habrían cumplido con su propósito. Ellos influyeron en un imperio, bueno, en dos imperios, porque luego influirían también en el imperio persa, porque dijeron que sí a ser parte de la sociedad, a mancharse las manos. Ahora, vamos a un siguiente nivel, porque sabéis, una parte muy importante del plan que tenía Nabucodonosor tenía que ver con redefinir la identidad de Daniel y sus amigos. El versículo 7 dice, el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. En Babilonia quería cambiarles el nombre. Y Babilonia iba a intentar redefinir su identidad. ¿Sabéis? Hay mucho poder en nombrar cosas y en definir cosas. Hay mucho poder. De hecho, en el principio del Génesis, Dios le pone nombre a Adán y a Eva, ¿verdad? O sea, Dios les da su identidad y luego les pide que le pongan nombre ellos a los animales, ¿verdad? Hay mucho poder en nombrar las cosas. Pero fíjate dónde estamos. Estamos en Babilonia, estamos en Babel. En Babel, ¿os suena la torre de Babel? ¿Sí? Si leí el capítulo 11 de Génesis, no lo vamos a leer aquí, pero es muy curioso porque ¿qué es lo que mueve a esa gente a construir esa ciudad y esa torre? Dice, construyamos una torre que llegue al cielo y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Babilonia se funda sobre la idea de rechazar la identidad que Dios nos da y tratar de redefinir lo que somos, pero sin Dios. Ese es el corazón, ese es el cimiento de esa ciudad. Y aquí tenemos a Babilonia intentando cambiar la identidad, cambiando los nombres de Daniel y sus amigos. Y nos podemos imaginar la conversación, ¿verdad? Llegan allí el primer día de clase, o el primer día allí a los barracones o donde fuera que los tenían, y se encuentran con un babilonio que había que se llamaba Mardoqueo. Esto no lo estamos inventando, ¿vale? Pero vamos a pensar, dicen, hola, ¿qué tal? Hola, o sea, no eres de aquí, ¿verdad? O sea, tienes un acento raro, oye, ¿de dónde soy? Mira, yo y mi amigo somos de Judá. Ah, vale. ¿Y eso dónde está? Pues mira, está a un mes en camello hacia el oeste, muy cerca del Mediterráneo. Hay que cruzar el desierto. Ah, vale. Oye, ¿y cómo te llamas? Pues mira, me llamo Daniel. ¿Qué? ¿Cómo ha dicho que te llamas? Daniel. Ah, vale. Bueno, pero qué nombre más raro, ¿no? No lo había oído nunca. Oye, ¿qué significa ese nombre? Pues mira, significa Dios es mi juez. ¿Qué Dios es tu juez? Qué chungo, ¿no? Pero ¿qué Dios es ese? ¿A quién se le ocurrió ponerte ese nombre, no? Vaya padres tiene. O sea, no hay otro Dios más guay. Te tienen que poner el Dios de alguien que te va, el nombre de un Dios que te va a juzgar. Pues sí, mira, ese es el nombre que tengo, ¿no? Y Daniel dice, oye, mira, mañana empezamos las clases. O sea, he visto que tenemos derechos. ¿Sabes qué profesor nos da? ¿Y sabes si hay examen? Pues sí que hay examen y es tipo T. Pero, ¿sabes? Creo que nos restan, las malas nos restan y además el profesor está un poco solo y te puedes copiar. Ah, vale. Vale, oye, ¿tú crees en la justicia? Me pregunta Daniel. Pues sí, claro que creo en la justicia. Ah, oye, ¿y de dónde saca el concepto de justicia? Y más aún, o sea, ¿crees que deberíamos juzgar a los que hacen trampas? Claro, sí, por supuesto. Ah, bueno, vale. Bueno, si lo pillan, si no lo pillan, pues no. Y se acerca Ananías. Y dice, oye, ¿qué tal? Hola, soy Mardoqueo. ¿Tú también eres colega de Daniel? ¿Cómo te llamas? Pues mira, me llamo Ananías. Ah, Ananías. Tampoco lo había oído nunca. ¿Qué significa? Pues mira, significa Dios está lleno de gracia. Ah, ese Dios me gusta más que el de Daniel. Ese está guay. O sea, pues mira, no es un Dios diferente al de Daniel, es el mismo Dios. Solamente que Él se ha revelado y nos muestra diferentes caras
de cómo es. De hecho, ¿sabes lo que pasa cuando juntas la gracia y la justicia? Necesitarían un café, ¿verdad?, para explicárselo. Y luego llega Misael, que significa no hay nadie como Dios. Y empieza a explicarle lo maravilloso que es ese Dios, que no es un Dios creado, que no es un Dios que se haya inventado, que es un Dios cercano. Y luego se acerca Ananías. A ver, Ananías, ¿qué significa tu nombre? Venga, sorpréndenos. Pues mira, significa Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda, Dios es mi juez, Dios está lleno de gracia, no hay nadie como Dios. Es el creador del universo, pero es un Dios cercano, quiere conocerme, quiere ayudarme, me escucha, quiere que le hable, no necesita que le lo colme de regalos. O sea, podían compartir el Evangelio a partir de sus nombres, si querían, ¿verdad? Pero Babilonia les quería cambiar el nombre. Y fíjate lo que hace. Le redefine por completo. Mira, a Daniel le llaman Belsasar, que significa que Baal te proteja. Como Dios lo va a juzgar, ¿no? Pues que Baal lo proteja. A Ananías, Dios está lleno de gracia, le llaman Sadrach, que significa mandato de Aku. Aku era un dios del panteón babilonio. A Misael, que significa no hay nadie como Dios, le llaman Mesac. Significa no hay nadie como Aku. A Azarías, Dios es mi ayuda, le llaman Abed-nego, que significa siervo de Nabú, otro de los dioses babilonios. O sea, algunos de ellos eran incluso burlas a sus propios nombres. O sea, sus nombres originales hablaban de las maravillas de Dios y los nuevos nombres eran una burla a Dios. Ahora podemos ver también hoy día, ¿no?, cómo Babilonia, nuestra cultura, ha redefinido también, o quiere redefinir lo que significan muchas cosas. Quiere redefinir lo que significa ser humano, lo que significa ser humano en comunidad, lo que significan las relaciones. Ha redefinido, ha relativizado las verdades de Dios. O sea, cómo yo me relaciono con la gente, qué es el amor, dónde encuentro placer, qué es la libertad, dónde encuentro dignidad, dónde encuentro seguridad, qué es lo que está bien y qué está mal, cómo lo sabemos, qué significa pecado. Si nos pudiéramos librar de la palabra pecado, ¿eh? Qué alivio poder vivir sin culpa, ¿verdad? Y justificar todo lo que queramos hacer. Qué incómodo es esa idea de pecado, ¿verdad? Que Dios me juzgue. No me gusta, así que me libro de ella. Redefino la realidad de Dios, le relativizo y me lo quito de en medio, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que relativiza el mal, relativiza la culpa para librarse de ella. Qué diferente, ¿verdad? Qué distinto es Jesús y el Evangelio, que muere por nuestra culpa, paga por nuestro pecado y nos libera, nos da libertad. Qué diferente. Babel. ¿Sabéis lo que significa Babel? Significa ruido confuso. Confusión. Es un nombre horrible. Significa confusión. Y lo curioso es que una de las razones por las que esta gente construye esa ciudad y esa torre es porque quieren hacerse un nombre. Y bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Querían un nombre y ya lo tienen, solamente que es un nombre horrible. La gente confundida. Cuando rechazamos la identidad que Dios nos da para construir nuestra propia identidad, acabamos muy confundidos, profundamente confundidos, perdidos, huérfanos de alguna forma. O sea, vivimos de hecho en una cultura profundamente confundida en cuanto a su identidad. Hemos matado, de hecho, al único que nos podía decir quiénes somos, a nuestro Padre. No podemos matar el deseo de saber quiénes somos porque lo llevamos en el ADN. Así que ahora somos huérfanos buscando un nombre. Eso somos en esta sociedad. Y tenemos que reconocer las mentiras que Babilonia nos va a lanzar, que se quieren infiltrar en nuestra vida, redefinir lo que somos, porque lo único que van a hacer es traer confusión, confundirnos. ¿Qué podemos hacer entonces?
Podemos anclar nuestra identidad en lo que Dios dice de nosotros. No es lo que Babilonia diga de nosotros, sino en lo que Dios, Jesús y el Evangelio dice de nosotros. Lo que Dios dice que es mi valor y tu valor. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es mi valor? ¿Cuál es tu valor? Que somos amados. Que somos muy amados. Hasta el punto de que muchos siglos después de Babel y otros cuantos siglos después de Daniel, Jesús, Dios hecho hombre, iba a venir a este mundo para demostrarnos cuánto valemos para Él, cuánto valemos para Dios. O sea, Él nos ama con locura. Y ese es nuestro nombre, amado. Esa es nuestra identidad. Ahí tenemos que anclar nuestra vida. Somos sus amados. Eso es lo más grande que tenemos en nuestra vida. Y nadie lo puede mover, nadie lo puede relativizar, nadie te lo puede quitar. Es un absoluto. Es una roca. Y te puedes agarrar a eso. Y ahí puedes construir tu vida y anclar tu vida. Ahora, para unos judíos, como hemos visto, que tenían unos nombres que hablaban de Dios, no debió ser fácil aceptar el cambio. Como he dicho, bueno, podían haberse negado, ¿verdad? Y haber dicho, bueno, pues que nos corten la cabeza, pero no, sí, estarían engrosando las listas de mártires, ¿verdad? Pero ellos, de alguna forma, aceptaron que les llamaran así, pero con la madurez de saber que su identidad estaba segura en Dios y que los nombres que le habían dado no significaban nada y no tenían ningún poder sobre ellos ni sobre su identidad. De hecho, vamos a ver más tarde en el libro de Daniel cómo ellos se siguen refiriendo a ellos mismos con su nombre original. Y 80 años después, o 70 años después, Daniel, en un encuentro que tiene con el nieto de Nabucodonosor, será Daniel, no será Belsasar. Ahora, ¿sabéis? Esta identidad que Dios les dio y que Dios nos da a nosotros, no es una identidad de gueto. ¿Y qué quiero decir? No es una identidad que se vive solo de puerta hacia adentro. Es una identidad conectada con lo que Dios quiere hacer en este mundo. Es una identidad que se vive para bendecir a los que nos rodean. O sea, Daniel y sus amigos eran parte de un pueblo, el pueblo de Judá, que era parte del pueblo de Israel al que Dios quería usar para bendecir a todas las naciones y atraer hacia sí a mucha gente, ¿no? Ahora, ese pueblo se olvidó de su identidad, no en Babilonia, sino en su propia casa, se olvidaron de su identidad, se olvidaron de la misión que estaba conectada con su identidad, se dejaron llevar por la corriente, dejaron de nadar, dejaron de remar y la cosa acabó en tragedia, ¿verdad? El templo fue destruido, Jerusalén fue arrasada y ellos se fueron a 1000 kilómetros de Jerusalén, lejos de su tierra. Y es ahí, a 1000 kilómetros de su casa, en Babilonia, donde van a tener que aprender de nuevo a nadar contracorriente, en un contexto que quería resetear su fe, que quería redefinirle, que quería privatizar su fe y sus valores. Va a ser donde Daniel y sus amigos van a conectar con el plan que Dios tenía para ellos, para su pueblo también. Ahora, una pregunta, ¿no?, para todos hoy, que estamos lanzando hoy. O sea, todos vivimos en Babilonia, de una forma, ¿no? O sea, todos vivimos en una cultura que no respeta a Dios, no se rige por los principios de Dios, pero no somos de Babilonia. Vivimos aquí, pero no somos de Babilonia. Y cada día nos vamos a enfrentar a la realidad de vivir en el mundo, sin ser del mundo, pero tampoco, como decíamos, viviendo apartado. Y no se va a tratar tanto de la ciudad en la que vivimos, sino de la ciudad a la que miramos, de la ciudad para la que vivimos. Daniel y sus amigos vivían mirando de alguna forma a Jerusalén, con los valores de Jerusalén. Así que Daniel nos invita a ser fieles, pero a la vez a ser parte de nuestra sociedad, a identificarnos con nuestro barrio, con nuestra ciudad, con el lugar en el que estamos, pero siendo fieles a él. Ahora, Daniel y sus amigos no eran tontos.
No tenían un pelo de tontos. Ellos sabían que había peligro. Ellos nos dijeron, mira, podemos hacer lo que nos dé la gana, porque sabemos quiénes somos y tenemos mucha fe. No dijeron eso. O sea, ellos se pusieron límite. Ahora, es muy interesante sobre qué se pone el límite, ¿verdad? Hemos visto que fueron a la universidad, que trabajaron para una cultura y una sociedad que no era la suya, sirvieron y sirvieron bien, fueron los mejores. Pero dice el versículo 8, pero Daniel se propuso en el corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no le obligara a contaminarse. Te puedes contaminar entonces, fíjate. O sea, te puedes contaminar. Pero ¿con qué exactamente te puedes contaminar? Aquí se han dado varias explicaciones. El texto no es del todo claro de por qué Daniel y su amigo no querían comer la comida y el vino del rey. O sea, en primer lugar, podría ser porque en esa comida hubiese alimentos que los judíos no podían tomar, o sea, cerdo, conejo. Aunque esta explicación tiene problemas, porque, por ejemplo, no había ninguna ley contra el vino. Y ellos deciden que tampoco iban a beber del vino del rey. O sea, no había ninguna ley en la ley del pueblo de Israel que prohibiese el vino. Y gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por el vino. Jesús convirtió agua en el mejor vino. Gracias a Dios por el vino, ¿verdad? Pero otra posibilidad es que fuesen alimentos que habían sido ofrecidos a los dioses paganos, en los templos paganos, aunque es difícil también creer que toda la comida fuese ofrecida a los dioses, toda la comida y todo el vino. No está claro del todo. Hay un autor, John Lennox, quizá alguno os suene, él tiene un libro sobre Daniel, y es un experto, de hecho, en el libro de Daniel, y él propone que el problema estaba en los utensilios. Los utensilios que se utilizaban para estas comidas, es muy probable, de hecho hay pruebas que hablan de eso, de que fueran utensilios sagrados. De hecho, en el capítulo 5 del libro, conocéis la historia de Belsasar, ¿verdad? El nieto de Nabucodonosor hace una fiesta loca y pide que traigan los vasos del templo de Jerusalén para brindar con ellos a sus dioses, ¿verdad? Y esa noche cae el imperio babilonio. Es interesante. O sea, va a ser la actitud de Belsasar ante los utensilios sagrados del templo de Jerusalén lo que haga que el imperio babilonio caiga. Y es curioso, de hecho en el segundo versículo del libro de Daniel, Daniel ya nos menciona los utensilios del templo de Jerusalén que Nabucodonosor se llevó a Babilonia, ¿no? O sea, eran parte del botín. Dice que los puso en el tesoro de su dios, del dios Marduk, que era el principal dios de los babilonios. Ahora, esos utensilios no eran baratijas. Esos utensilios eran vasos, platos, cubiertos sagrados. Estaban hechos por artesanos que amaban a Dios y que expresaban la gloria de Dios y el hecho de que Dios era el valor supremo para Judá. Así que para Daniel y su amigo, estas piezas eran un vínculo con el templo de Dios y con Jerusalén, y con todo lo que eso representaba, todo lo absoluto que eso representaba. Y el hecho de que, de hecho, no estuviesen en el templo de Jerusalén, sino que estuviesen en Babilonia, ya para ellos era una señal, una advertencia del desastre moral y el desastre espiritual que había vivido Judá. Y les recordaba que Judá había perdido el sentido de lo sagrado, el sentido de lo absoluto, el sentido de la gloria de Dios. Y de alguna forma, no sé si proféticamente, pero Daniel podía ver que arriesgarse a participar en ese tipo de comida, a la larga podía ser un desastre. O sea, relativizar lo absoluto, por poco que pareciera al principio, a la larga iba a tener consecuencias muy graves. Así que deciden plantarse, trazar una línea. ¿Y cuánto se alegraría Daniel el día en que lo llaman para interpretar la escritura en la pared, 60 años después,
60 años después de haberse plantado el primer día de universidad y haber visto el peligro, haberlo reconocido y haber tenido el valor para decir que no. Qué importante es que nos plantemos cuando vemos el peligro. Qué importante es que detectemos el peligro y digamos que no, y tracemos una línea. Porque nos podemos contaminar. No sé qué te hace sentir sucio a ti. Yo tengo muy claro lo que me hace sentir sucio a mí. Pero, ¿sabes? Si no lo corto desde el principio, al final me acaba consumiendo, me acaba devorando. Y puede empezar por algo muy pequeño, pero acaba contaminándolo todo por completo. Puede ser una relación, puede ser el primer día de universidad o el primer día de trabajo. Qué importante es plantarse cuando detectamos el peligro. Daniel dice que se propuso en su corazón. Él se lo tomó muy serio. Se propuso en su corazón no contaminarse. Y sabía que relativizar lo sagrado, relativizar lo absoluto, traía mucho peligro. Era el principio, era abrir una puerta, una caja de Pandora que iba a acabar con todo, con su vida y con todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Así que Daniel y sus amigos son un modelo, son un ejemplo de vivir en un lugar y en una cultura que con una corriente muy fuerte en contra de sus creencias, de lo que ellos, de sus creencias, no solo de sus creencias, de Dios mismo, y poder ser fieles y mantenerse firmes, pero a la vez ser relevantes para esa cultura, identificarse radicalmente, pero a la vez saber también diferenciarse y poner línea con cosas con algunas cosas que no podían transigir. Ahora, no sé a vosotros, pero a mí me recuerda mucho la historia de Daniel. Me recuerda a otra historia que sucedió muchos años después y que nos marca también un modelo. Y es el ejemplo de Jesús. O sea, Daniel y sus amigos de alguna forma se encarnaron en Babilonia. Ellos durante su vida pues pertenecieron a ese lugar, o sea, sirvieron a ese lugar. Pero no se vendieron en ese lugar, no cedieron a muchas cosas morales, ¿verdad? Igual que Jesús vino a esta tierra y se identificó hasta el final por nosotros. Se identificó, se hizo un hombre como nosotros y se identificó, también marcándonos un modelo de cómo debemos de vivir en esta tierra, encarnándonos, identificándonos con la gente que nos rodea, pero a la vez marcando las líneas que tenemos que marcar. Y me gustaría seguir con esa idea. Vamos a estar ahora compartiendo el pan y el vino. Hay que una vez al mes, el primer domingo de cada mes, nos gusta celebrar juntos precisamente eso, lo que Jesús hizo con nosotros y por nosotros, o sea, dejar su trono y venir a este mundo, identificarse por nosotros, encarnarse, ser parte de la cultura de su tiempo, pero luego subirse a una cruz, dejar que lo subieran a una cruz y morir por nosotros. Él se mantuvo, o sea, porque Él se mantuvo limpio y santo, es que puede ahora puede limpiarnos a nosotros, y queremos ahora juntos celebrar este momento. Creo que están por ahí Valeria y Carlos, no sé si los podéis llamar, que puedan traer el pan y el vino. Y bueno, podéis quedaros donde estáis, pasarán pues si podéis repartirlo, por favor, van a pasar con el pan y con el vino. Como decíamos, Jesús dejó su trono y se encarnó, se hizo parte de este mundo y luego entregó su cuerpo y entregó su sangre por nosotros. Y Daniel y sus amigos nos apuntan también a Jesús, ¿verdad? Y nos invitan a seguir
seguir ese ejemplo. Y no podemos seguir ese ejemplo por nuestras propias fuerzas, con lo que a nosotros nos sale. O sea, podemos vivir de esa forma porque Jesús vive dentro de nosotros. Sí. Gracias por el pan. Padre, te damos muchas gracias por haber venido por nosotros, haber venido a este mundo, haber dejado tu gloria, tu comodidad en el cielo y haberte hecho hombre. Padre, te damos gracias por este pan. Te damos muchas gracias por dar tu cuerpo para darnos otra oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, te damos gracias por este vino. Te damos gracias por la sangre que derramaste por nosotros, que nos limpia, que nos purifica. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, Padre, te queremos dar gracias por ti. También te damos gracias por el ejemplo que tenemos en Daniel y su amigo. Y te damos gracias porque, Padre, tú quieres usarnos para ser parte de tu historia. Quieres coger nuestras vidas, Señor, sanarlas y que sean parte del gran tapiz que tú estás tejiendo. Ahora, a veces no es fácil, Señor, nadar contra corriente. Y, Señor, tenemos tentaciones de quitarnos de en medio, de dejar de nadar. Y te queremos pedir ayuda. Ayuda para que tú, Señor, puedas reafirmar nuestra fe. Fortalecer también, Señor, nuestro interior. Y darnos también capacidad para seguir nadando y remando contra corriente. Danos sabiduría también, Señor, para saber dónde tenemos que trazar las líneas, Señor. Danos valor también, Señor, para no esconder nuestra fe. Y te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos amas. Y tu amor nos define, y tu amor nos da seguridad. Y no hay ninguna promesa, ni ninguna mentira que Babilonia, Señor, pueda vendernos que sea mejor que tu amor y que lo que somos en ti. Gracias, Padre, por tu vida, por la vida que diste por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.